Uno de los temas delicados que referente a la voz del Señor tiene que ver con sus silencios, ¿sí? Si bien estamos haciendo esta serie de videos de cómo reconocer la voz de Dios y cómo Dios habla, pero aún parte de eso es eh, los silencios de Dios y que eso también es una forma en la que Dios, sí, a veces elige mostrarse. Ahora, antes de entrar un poco en este tema, vamos a hacer una salvedad. Esto no quiere decir que Dios es un Dios de silencios. No, todo lo contrario. Es una ultra excepción, es un caso, es un trato, algo muy, muy particular de una persona, de un momento, de una situación, ¿sí? Esto para nada refiere ni refleja el corazón como conocemos al Padre que nos habla, que le preguntamos tantas cosas y responde y habla y nos muestra y tan a mano de todos está, ¿sí? Y eso es realmente la imagen que queremos y que conocemos en forma personal al Padre en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras situaciones, en nuestras necesidades, recursos, oramos y vemos ahí la respuesta de parte del Señor, vemos su discernimiento, vemos su espíritu, sentimos su presencia y así es, ¿sí? Así que esa es ¿no? Ese es el Dios que conocemos, que habla. ¿Sí? Ahora bien, hay algunos tratos muy particulares que a veces algunos llaman, ¿no? Como pasar por desiertos o por lugares, por situaciones que tienen un trato de por sí en nosotros, ¿no? Entonces, no quiere decir de que Dios no, no habla, sino de que Dios sí habló. Y ahora lo que nos toca es, de cierta forma, eh, refugiarnos en lo que Dios habló y habitar ahí, ¿sí? Justamente con eso tenemos distintos ejemplos bíblicos, ¿sí? En los que, ¿no? Como podemos ver aún, ¿no? La travesía del pueblo de Israel, ¿no? Por el desierto, en donde Dios habló, expuso su corazón, pero justamente porque no estaba todavía la fe madura para poder creer a lo que Dios estaba diciendo, ¿sí? O aún su sanidad, su autoimagen, muchas estructuras aún de todo lo que, ¿no? La esclavitud de Egipto, la forma de pensar, de todas esas restricciones, eso los condicionó, ¿sí? A poder responder a lo que Dios estaba diciendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas es lo que ya venimos cubriendo, ¿sí? En los demás videos, ¿no? Acerca de cómo ir tratando con todo este tipo de situaciones, ya sea el tema sanidad, ya sea lo que Dios habló, el poder esperar, etcétera, 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 ¿sí? Pero hay momentos como a veces clave en nuestra vida en donde hay, ¿no? Que como que tomar determinaciones y siempre cuando tiene lugar la fe, ¿no? Hay ahí como un cruce de ríos, simbólica y literalmente en este caso, en esta historia, en donde uno decide cruzar o no, ¿sí? Y muchas veces se entra en ese periodo, sí, como de espera, no sé si llamarle tanto silencio, porque es un tema de esperar en él a que ese proceso de transformación se dé. Otro caso de espera también es el de Abraham, sí, que tocó esperar la promesa del hijo, sí, y tantos otros, sí, que vemos en la palabra, ¿no? Entonces, hay ese proceso de espera va tratando con nosotros y nuevamente nos lleva al mismo punto de inicio, al mismo cruce de ríos donde deberíamos haber y no hicimos, ¿no? Y acá es donde realmente es probado nuestro corazón, es probada nuestra fidelidad, es probada nuestra fe, es probada, acá es donde las malas ideas surgen, el ups, bueno, Dios no se hace cargo, me hago cargo yo, lo hago yo, y ahí es donde empiezan, ¿no? Los distintos errores, aprendemos de esos errores, volvemos a depender del Espíritu, ¿no? Y hay todo un proceso de transformación que va sucediendo, todo un proceso de madurez muy, muy importante que va, ¿no? Como en estos paréntesis, en estos tiempos de espera, eh, de poder hacerlo y de poder, ¿no? Realmente poder. Pero mucho tiene que ver con eso, con cómo podemos acortar estos tiempos, es abrazar el proceso de transformación.
¿sí? Si abrazamos ese proceso de transformación, vamos a acortar ese tiempo, porque lo que marca el tiempo de ese paréntesis es la transformación, ¿sí? Entonces, cuanto antes cedamos nuestro brazo, nuestro orgullo, nuestro carácter, sí, lo que sea que el Señor te esté tratando, antes se va a cerrar ese paréntesis y vamos a llegar a ese momento de poder, ¿no? Llegar y alcanzar a eso que el Señor preparó, ¿no? Para nosotros. Me viene el ejemplo de Pedro, ¿cierto? Atravesando el momento de ser zarandeado, donde dice, bueno, vas a ser, el Señor avisa, ¿no? Vas a entrar en este proceso. eh, y hasta como que le avisa, no me vas a ver, pero yo voy a estar intercediendo por vos. No, no, no vas a estar escuchando en ese momento, no me vas a estar escuchando, pero yo voy a interceder. Le habló de antes, lo preparó de antes, lo equipó antes, pero durante el tiempo de transición, durante ese tiempo donde él estaba siendo zarandeado, todos conocemos la historia, él no estaba escuchando al Señor, no estaba con la cercanía que venía teniendo del Señor, sino que estaba ese silencio, ¿no? Él se encontraba solo en el lugar de prueba, en el lugar en donde él mismo fue zarandeado y pudo ver lo que había en él, ¿no? Y me gusta a veces esos silencios del Señor que yo los he vivido varias veces, ¿no? En donde él sé que él está esperando un fruto de mí. Él no me está hablando, pero él está esperando algo de mí. Él ya invirtió, como decía Eric, él ya habló antes, él ya invirtió su palabra en mí. Y ahora es el momento del silencio, porque es el momento en el que yo voy a dar el fruto. Él ya dio su palabra y está esperando la respuesta. No está hablando arriba mío, está esperando la respuesta. Es como ese silencio que es parte de un diálogo, ¿no? Yo callo porque necesito ver tu respuesta en este momento, ¿no? Creo que hay varios silencios de Dios que podría hasta calificar como de distintas maneras, no, no vamos a entrar en eso, pero sí diferenciar, ¿no? Una cosa es el silencio de Dios que es mucho más delicado, donde hay un silencio por un juicio, ¿no? Porque simplemente el Señor alejó su voz, creo que eso es algo muy delicado para tocar, pero distintos son esos silencios que son parte de una comunicación de Dios, es parte de cómo Dios se comunica y no tengo que entrar en frustración en ese momento, no tengo que entrar en desesperación, no estoy escuchando de vuelta. Lo habitual es escuchar la voz del Señor. Pero cuando viene ese silencio también es parte de una comunicación, ¿no? En todo diálogo, pensemos con una persona, hay silencios, ¿no? Así como muchas veces la respuesta puede tardar en llegar. Pensemos en un Daniel donde la respuesta ya estaba enviada pero está tardando en llegar, ¿no? ¿Y qué pasa en ese proceso de espera? Bueno, Daniel tomó la actitud de estar ayunando, ¿no? Qué hermoso Daniel, esa búsqueda, esa esperanza en el Señor, él no, no desesperó, él esperó en el Señor, ¿no? Creo que hay momentos de silencio en donde su respuesta simplemente está llegando, se está produciendo y nosotros tenemos que confiar, pararnos en la confianza y sabemos que la respuesta todavía no está, la que sabemos que va a venir, pero simplemente porque se está produciendo, ¿no? Y podemos tener fe en eso y confianza. Por eso hay distintos silencios y creo que diferentes frutos que se esperan de nosotros de parte del Señor, ¿no? Él habló y ahora qué está esperando de mí en ese silencio. Hay una palabra en Sofonías que dice, él cayó de amor. Muchas veces calla de amor porque estamos en medio de un proceso en donde nosotros estamos necesitando el silencio del Señor, nuestra alma está necesitando el silencio, o muchas veces no podríamos recibir la respuesta que el Señor nos tiene que dar, ¿no? Y simplemente él calla, él hace silencio, porque yo no estoy preparado para escuchar lo que hasta quizás estoy esperando, estoy preguntando algo al Señor que Él no va a contestar, que Él no va a contestarme. Y no porque esté enojado, no porque haya sido incorrecta mi respuesta, Él sabe cuándo yo puedo escuchar una respuesta y cuándo no. Muchas veces va a haber silencio ante ciertas preguntas y no debo frustrarme, debo saber que muchas veces esa no respuesta es por amor también, porque no tengo la madurez o no estoy listo para escucharlo, o simplemente Él no va a revelar eso en ese momento, ¿no? Entonces, creo que la base de poder atravesar bien un silencio del Señor es basarnos en la confianza en quien Dios es. Yo sé, como decía Erika al comienzo, rescato de vuelta a eso, ¿no?
Dios no es un Dios que no quiera comunicarse con nosotros, que no quiera hablar. Todo lo contrario, tenemos un Dios, todo lo creado comunica, todo lo creado es comunicación. Dios ama hablar, Dios ama comunicarse. Nos hizo con dos orejas para que lo podamos escuchar, ¿no? Con dos oídos. Entonces, todo lo creado oye, recibe, es receptor de una voz, ¿no? Ese es nuestro Dios. Pero también el silencio muchas veces es una forma de comunicación y es muy importante cómo nosotros interpretemos ese silencio y lo que pasa en nuestro corazón, ¿no? Paciencia, no desesperemos en los silencios, interpretemos correctamente los silencios, eso también es un tema. Yo puedo mandarle un mensaje a Eric y Eric ver mi mensaje y no contestar. ¿Qué me pasa a mí en esos minutos, horas, días en donde Eric quizás no me contesta? ¿Qué pasa conmigo? Entro en ansiedad, empiezo a pensar por qué no me contestó, se enojó, fue desubicada mi pregunta, ignoró mi mensaje, me ataca el rechazo, ¿qué me pasa, no? Ante el silencio del otro. Bueno, por ahí se olvidó, en el momento lo vio, no pudo contestar, por ahí, no sé, Dios no se va a olvidar, ¿no? Pero pueden pasar tantas cosas del otro lado. Pero qué importante es tener un corazón sano, a esto voy, para poder interpretar correctamente los silencios del Señor, basados en la confianza, creyendo en quien Él es y con un corazón sano para poder también vivir ese silencio, ¿no? Hay veces que Él va a callar, hay veces que Él no me va a dar una respuesta, y eso está bien, es correcto. Tengo que aprender también. Hay veces que Él no va a dar una respuesta porque simplemente está esperando una acción mía, ¿no? Entonces, qué importante esto, conocer a Dios y tener un corazón sano para poder atravesar correctamente los silencios. Y, y esto que tú mencionas, Jime, es muy importante porque también tiene que ver hacia dónde yo me refugio, ¿no? Yo puedo tomar la actitud de, bueno, Dios no me está hablando, entonces empiezo a buscarlo menos, empiezo a adorar menos, me pongo a hacer otras cosas, me pongo a llenarme de otras cosas, ¿no? Pues porque Dios no me está hablando y no me está respondiendo en esto. Entonces, yo estaba leyendo justo un salmo que dice, solo en Dios se aquieta mi alma y a Él la llevo. Entonces también, ¿cómo educamos nosotros nuestros pensamientos y nuestra alma en estos momentos de silencio? ¿Sí? Lo hacemos como el niño que hace pataleta, ¿cierto? Si Dios no me habla, pues, ¿verdad? Y obviamente hay una necesidad de la voz del Señor. Pero yo también pues puedo decidir si aún experimentando ese silencio, yo puedo decidir adorar, yo puedo decidir decir, bueno, Señor, tal vez no entiendo, no sé, tal vez tampoco te quiero preguntar por qué, pero yo confío, o sea, no creo que esto sea para siempre, entonces yo te voy a buscar más, me voy a entregar más, voy a adorar más, ¿no? Porque justo en estos momentos de silencio también sale muchas veces esos temas que están de pronto profundos en nosotros y qué pasa cuando no recibimos inmediatamente una respuesta o cuando no, digamos, está transcurriendo todo de la manera en que estamos acostumbrados. Entonces, qué tremendo porque ahí se levanta muy fuerte la voz del alma y era lo que me hablaba, empieza a hacer interpretaciones. Sí, y claro, puede ser importante preguntarle al Señor por qué hay silencio de tu parte. Y van a haber momentos donde es importante identificar por qué está ese silencio, ¿sí? Pero ahí aún el Espíritu Santo, si nosotros tomamos el camino de la rendición, tomamos el camino de la humillación, tomamos el camino de la búsqueda, aún el Espíritu de Dios nos va a llevar, si es que el silencio está provocado por algo, si de verdad que yo hice o que dejé de hacer, o simplemente es, ¿verdad? Un cela de Dios en ciertas cosas. Y yo decido que en ese cela mi corazón y mi alma se mantengan apegados al Señor. Entonces nosotros vamos a encontrar varias palabras donde se habla de que el alma se aquiete, de que el alma se apegue. Hay otro verso que dice, mi alma está pegada a ti y te sigue. Aún en medio del silencio, yo puedo decir, Señor, mi alma está pegada a ti y te sigo, aunque haya silencio. Sí, porque este silencio no ha estado siempre. Tú me has hablado, yo sé quién eres tú.
yo reconozco tu voz, entonces yo voy a esperar pacientemente en ti, ¿no? Hay otro salmo que dice, pacientemente esperé al Señor, en medio de mi angustia le busqué, ¿no? Entonces, también es un tema en medio de este silencio nos permite vernos y confrontarnos en algunos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y hay pues que pedirle al Espíritu que nos ayude a ser sensibles, porque a veces no lo estamos, pero que nos ayude a ser sensibles porque puede que ahí lo que salga sea el Dios me tiene que responder, o es que Dios siempre me ha hablado, o es que yo siempre he escuchado claramente, no voy a aceptar esto, pero si nosotros elegimos el camino de la rendición, pues el Espíritu Santo nos va a mostrar si Él quiere y aún así podemos decidir esperar en una actitud de adoración, esperar en una actitud de rendición, esperar en una actitud de lo que dice este salmo, de que mi alma, de que no importa este silencio, yo hago que mi alma esté apegada al Señor y que mi alma lo siga, aunque yo ahorita no vea muy bien por dónde es que lo tiene que seguir, ¿no? Porque vamos a pasar tiempos así, a veces los tiempos de mucha angustia no nos dejan escuchar al Señor y como Jimé decía, Dios calla porque tal vez realmente no estamos en el mejor momento para escuchar algo, ¿sí? Dios también, es como cuando tú ves a una persona muy enojada y dices, mejor le hablo después, mejor le hablo después porque no me va a escuchar, como está, no me va a escuchar. Entonces, ahora, digamos, esto en teoría es fácil decirlo, ¿no? Casi siempre hacemos lo contrario, pero a veces Dios aún es tan respetuoso que Él dice, no, no está listo para escucharme, o sea, démosle espacio, démosle tiempo. Y a veces nosotros, pues nuestra alma se pone voluntariosa y quiere mirar por otras partes, ¿no? Entonces, pues, ¿por cuál razón puede Dios estar callando? Está de él si él quiere revelar o no el por qué está ese silencio, ¿no? Número uno. Y ahí pues que buscar que el Espíritu nos ayude a tener esa humildad de saber, bueno, si Dios me quiere hablar porque no me está hablando, pues voy a esperar a ver si él me quiere decir algo. Pero dos, si no hay una respuesta, pues para dónde yo decido direccionar mi alma, ¿no? La direcciono a, bueno, está bien, si no me habla, entonces, ¿verdad? No hago nada, ya no vuelvo a orar, no adoro, me alejo, ¿verdad? O, no, Señor, pues yo más me aferro a ti, o sea, yo me aferro, me humillo, de que me tengo que arrepentir y bueno, si no me tengo que arrepentir de nada, pues aquí espero, ¿no? A la puerta, espero a la puerta hasta que escuche algo. Entonces, creo que es tan importante en medio tanto de que cuando Él nos habla como cuando Él calla, que nosotros busquemos que nuestra alma esté apegada a Él, porque eso va a determinar mucho también el cómo le conocemos en esos momentos de silencio. Más allá de que entendemos que no es natural que Dios esté callado, ¿verdad? Un gran tiempo sobre la vida de alguien, sabemos que no es diseño, pero si por alguna razón pasa, pues que también pensemos, meditemos, reflexionemos qué camino tomar, cómo educamos nuestra alma y nuestros pensamientos en esos momentos que no entendemos el silencio o que no conocemos la razón de él. Nos mantenemos aferrados, nos mantenemos apegados, nos ponemos ahí a la puerta y les decimos, Señor, no me muevo de aquí, ¿verdad? Y bueno, si vas a seguir en silencio, pues aún en medio del silencio te busco. Em, eh, Solo el Espíritu nos puede ayudar, pero también tiene que nosotros trabajar nuestra conciencia y por momentos autoconfrontarnos y decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy alejando? Sí, está bien, no entiendo este silencio de Dios, pero esto tampoco es correcto, no es correcto que me aleje, no es correcto que ¿verdad? Yo coja y eh, me esconda y no, pues no, ni una palabra, no más adoración. No, ¿qué pasa? Voy a buscar al Señor. Entonces necesitamos también esos momentos ¿cierto?, de reaccionar frente a su silencio y pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque aunque haya silencio, el Espíritu no nos deja de ayudar, porque el Señor no le envió para eso, Él sabe que no podemos solos. Entonces, Espíritu de Dios, pues ayúdame, yo no entiendo y sabes, no me voy a quemar todas las neuronas tratando de entender, pero aquí me voy a aferrar a ti hasta que bueno, o vuelva a reverdecer la voz del Señor o Él me haga entender qué fue lo que pasó, pero pues aquí estoy porque yo le amo
y no puedo vivir sin Él, o sea, no me voy a alejar del Señor, aunque no entienda el silencio de este momento, ¿no? Una de las razones también por las cuales esto suele pasar, ¿no? Es porque estamos haciendo la pregunta equivocada, ¿no? Que eso creo que era un poco lo que venía tocando un poco Lore recién. Estamos preguntando lo equivocado o por ahí en un momento en donde no necesitamos eso, ¿sí? Entonces, y esa respuesta no nos va a traer si estamos queriendo entender algo. ¿No? El por qué pasó esto, ¿no? Y esas hay preguntas de cuestionamiento también fuertes a veces cuando, ¿no? Sobre todo cuando hay momentos de pérdida importantes o situaciones bien difíciles en donde uno, ¿no? Realmente es conmovido y quiere buscar entender. Y acá lo que les podemos decir es, confíen. Más allá de querer entender los porqués o las situaciones o las respuestas a esas cosas, lo que toca es confiar en Dios, saber de que Dios nos ama, punto, saber que Dios es bueno, saber que Él quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? Y poder esconder en eso todas ¿no? nuestras preguntas, ansiedades, cuestionamientos y saber y refugiar nuestra fe en eso, ¿sí? Dios es eso, ¿no? Y no dejemos que el enemigo no plante pensamientos o plante divisiones o plante una imagen o no y nos lleve a poder confrontar, ¿no? Eso que un poco pasó, ¿sí? O por qué lo permitiste, o por qué, ¿sí? Lo que fuere. Entonces, realmente son momentos muchas veces difíciles, ¿no? Y obviamente muchas veces cuando hay momento de pérdida de alguien cercano, uno muchas veces no quiere no necesita ni que le hablen, ni que le hablen de la Biblia, ni versículos, es estar con uno, estar juntos, a veces abrazarnos si podemos, y si no, estar en silencio juntos y dejar que el consuelo, el saber que estamos cerca, el saber que estamos el uno para el otro, para acompañarnos en ese proceso. ¿Sí? No siempre hay cosas para decir o es oportuno, entonces hay procesos y tratos, ¿no? Que tienen que un poco poder acomodarse. Ya luego el espíritu sí, cuando sea oportuno, sí, irá, ¿no? Pudiendo este, traernos paz en otros aspectos, ¿sí? Pero creo que el primer consejo acá sería confíen, ¿sí? Refúgiense en Él, refúgiense en lo que saben de Él, conocen de Él y paz, ¿sí? Y nos mantenemos ahí, ¿sí? Otro de los aspectos es el tema de cuando a veces estamos con obstinación, ¿sí? Estamos determinados a que esto es lo que yo quiero, ¿sí? Y estamos orando o buscando una respuesta, una sanidad, una salida, un algo, y estamos, ¿no? Como diciendo, Dios, mira lo que me está pasando, ¿sí? Mira esto, quiero esto. En la Biblia dice que vos, ¿no? Y estamos tratando de que Dios de cierta forma actúe de determinada forma, ¿sí? Y acá podemos ver un poco muchas veces que no siempre la respuesta a esa oración es lo que Dios está queriendo, ¿no? Tenemos el caso delicado, ¿sí? Que poco pasó Pablo, que no tuvo esa enfermedad como aguijón en la carne, ¿sí? Para que el Señor trate con él, ¿sí? Por medio de esa debilidad y de esa enfermedad o esa dependencia. Yo personalmente creo que tiene que ver algo con los ojos, ¿no? Porque dice, mire con cuán grandes letras os escribo y no, y toda una secuela aún de su conversión por ahí, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y cómo eso lo volvía dependiente, ¿no? De que otros lo ayuden, de que otros les lo acompañen, porque no pudo hacer las cosas. Y eso obviamente trata con el carácter, con la dependencia, ¿no? Con muchas cosas internas en el alma, en el corazón. Y muchas veces, a veces, esa respuesta que estamos queriendo de parte de Dios no es tanto que Dios nos hable, estamos queriendo que Dios haga algo que queremos, ¿no? Es parecido, pero es muy distinto, ¿no? Y creo que acá lo que toca es, nuevamente, como hablamos antes, un poco es
pasar por la cruz todos esos deseos, esas necesidades, esas cuestiones físicas, y aun si es algo físico y si es algo que es un aguijón para nuestra carne, para que, y me toca decir, Señor, gracias, vos sos bueno. Vos con esto me estás ayudando, me estás fortaleciendo, estás evitando que yo me pierda, me desvaríe, me vuelva hereje, sí, me pierda. ¿Sí? Simplemente porque no estás enviando esto. Entonces, a veces no son situaciones sencillas o agradables, o no, pero tiene que ver con esa característica, ¿no? Y a veces también la obstinación nos lleva al punto de que Dios ya nos habló. ¿No? De que yo ¿no? Me obstino en determinada cosa, en determinada situación, pero Dios ya viene hablando y ya está. ¿Cuántas veces más nos va a decir lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos profetas más va a enviar, sí, para que terminen todos muertos? O sea, que para decirnos las mismas cosas, para que cambie el corazón, ¿sí? Y no queremos, o no querían arrepentirse en esa situación, ¿sí? Entonces llega un momento en donde ya está, ¿no? Toca ahí en estos silencios a veces escuchar y refugiarse hacia atrás, y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios habló antes? ¿Sí? Por eso que esto hablamos, esto no es para el que está iniciando, ¿no? A querer escuchar la voz de Dios. Estos temas no es para estos casos. Obviamente, para eso están todos los restos de los videos que estamos hablando de cómo diferenciar, ¿no? Y todas las situaciones. Pero sentimos de poder tocar este video en particular para tratar de cubrir o alcanzar juntos a tocar el tema de los silencios de Dios y el trato, y de que creo que lo que no, Dios más anhela es nuestra transformación, es que lleguemos a la plenitud, la estatura de Cristo, ¿sí? Más allá que nuestra comodidad, más allá que la prosperidad, más allá que esto, que lo otro, ¿sí? Y muchas veces no es no, así como dice, ¿no? Con tribulaciones y angustias entraremos en el reino. Y es un versículo que muchas veces no nos gusta, ¿sí? Y sobre todo en la sociedad actual, ¿no? Si nos vamos en la sociedad de Pablo, donde había persecución, muerte, donde estaban los coliseos y todas esas situaciones, uno dice, upa, estaba, ¿no? Y ahí uno ve el coraje, ¿no? Que esa generación tuvo que tener y sostener, y poder decir, no, paz, ¿no? Y aún como él dice, ¿no? De los naufragios, de los robos, de los peligros de muerte, entonces pasaje en donde enumera todas las situaciones, ¿no? Donde lo apedrearon, donde, bueno, un montón de cosas que pasó. Entonces, realmente nos toca conocer que hay también una agenda del enemigo, ¿sí? Dios tiene su propósito, Dios tiene su plan, pero también el enemigo está actuando y estamos un poco en medio en esta batalla, ¿no? Intercediendo, luchando a favor de otros, pero también, ¿no? Se reciben ataques y se reciben situaciones que, bueno, no son, ¿no? Del todo, obviamente agradables, pero todo siempre es para su gloria. ¿Sí? Y en eso podemos confiar, en eso podemos refugiarnos, y que todo en nuestra vida sea para adoración a Él, aún en nuestro sufrimiento, aún en nuestras quejas, en nuestros reclamos, que, que no se haga queja y reclamo, ¿no? Sino que más a Dios gracias, ¿no? Que nos lleva de victoria en victoria, triunfo en triunfo. O sea, todo lo puedo en Cristo. Y en esas tribulaciones, en esas situaciones, Señor, y que mi fe no cambie, mi esperanza no cambie, lo que eh, siempre podemos dar gloria a Dios en todo, y que nada nos quite y que nada nos robe esa situación, ¿sí? Entonces, creo que el gran aspecto de todo esto tiene que ver con volver a ser uno con Él. ¿No? Y que nos mantengamos unos en un mismo corazón, una misma forma de pensar, un mismo sentir, una forma de ver con el Padre, ¿sí? Y a veces estos silencios o estas tribulaciones, enfermedades y situaciones son lo que lamentablemente tenemos que aprender por las malas algunas lecciones, porque a veces Dios habla, nos muestra y no queremos entender o no queremos cambiar, o situaciones, y nos toca aprender por las malas, ¿sí? Nos toca aprender por pues esas correcciones, y podemos decir gracias a Dios, ¿sí? Porque
porque nos ama, ¿sí? Que justamente envía esas correcciones, envía esos cambios de rumbo en el corazón, ¿no? Para que realmente podamos ver lo que Él está viendo, ¿sí? Y que podamos tratarlo. Entonces, más allá de lo delicado, de lo triste o de lo doloroso que puede ser este tema que tiene obviamente cosas muy cercanas, sin duda, en cada nuestro corazón, nuestras circunstancias y nuestras vivencias, nuestra familia y todo, pero que podamos ¿no? Buscar a Él, buscarlo, fiar, refugiarnos, sí, y poder realmente depositar toda nuestra fe en Él, aunque no entendamos, sí, y qué hermoso es, sí, poder darle esta ofrenda en medio de esta tribulación y de este momento tan delicado y tan fuerte. Qué precioso que es el poder decir, Señor, no entiendo, pero no importa. No me gusta, pero no importa. ¿Sí? O sea, que no pase o sea, yo pasaría esta copa, no me gusta, pero Señor, sé tu voluntad. ¿Sí? Y a veces hay situaciones que tocan pasar otra vez. ¿Sí? Había una historieta que una vuelta vi que era una persona, ¿no? Que se estaba hundiendo en un barquito, se estaba, ¿no? Como que orando a Dios y Dios enviando distintas personas, ¿no? Que mandaban un helicóptero, que mandaban esto, que mandaba alguien que nadaba, que no, distintas personas que lo querían ayudar, le preguntaban si estaban bien y la persona no, quería, ¿no? Que como que Dios lo rescate y que Dios lo ayude, ¿no? Y después, ¿no? Terminó muriendo y en el cielo se encuentra, pero Dios, ¿por qué no viniste a buscarme, ¿no? Y dice, no, pero mira, te mandé el helicóptero, te mandé este, te mandé el otro, y vos le dijiste que no a todos, ¿no? Entonces, con esta, sí, medio caricatura, ¿no? Pero muchas veces tenemos el que queremos escuchar la voz audible de Dios de cierta forma, ¿sí? Y nos empecinamos en quiero eso, ¿sí? Y ahí tenemos que honrar que también Dios habla a través de nuestros hermanos, de los que están alrededor, ¿sí? Entonces, muchas veces no solo tenemos que solo escuchar lo que Dios está diciendo, sino lo que Dios está diciendo a través de mis hermanos, de mi consejo, y poder conectar y reconocer cuando es un consejo humano o cuando es algo de Dios, ¿no? Y no descartar todo como consejo humano, bueno, es tu opinión y ya, y descarto todo, ¿no? Porque Dios pone el sentir en nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, hay creo también un balance que necesitamos lograr en esto, eh, parte de nuestra relación con Dios es vertical, sí, con Dios, pero también tiene que haber una unidad en el cuerpo. También Dios habla a través de nuestros hermanos y nuestras cosas y que pues nos quieren ayudar a que ver algo que no estamos viendo, pero simplemente lo estamos rechazando, ¿sí? Porque no estamos recibiéndolo por la persona o no queremos verlo o estamos, ¿no? Entonces, realmente cuando hagamos esa pausa de a ver qué es lo que Dios nos habló, ¿sí? En el pasado, también preguntémonos, ¿qué es lo que Dios está hablando alrededor mío? ¿Sí? ¿Qué es lo que mi cónyuge me está diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo mis hijos? ¿Qué es lo que me están diciendo mi pastor? ¿Qué es lo que son las personas cercanas que nos están, necesitas prestar atención y que estamos como que a veces descartando y diciendo, no, no, bueno, esto no es así, vamos como que descartando. O sea, escuchemos. ¿Sí? Pesemos, presentemos esas situaciones delante del Señor y que podamos realmente rescatar de lo que Dios está poniendo en el corazón de ellos para nosotros, para bendecirnos, para ayudarnos en todo esto, ¿sí? Así que no nos cerremos tampoco a poder escuchar, ¿sí? Lo que Dios tiene para decir a través de nuestros hermanos. Así que, amén. Recordemos. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es un Dios que habla no solamente al
través de toda la historia, sino en forma personal. Dios nos diseñó para poder reconocer su voz, sí, porque todo el mundo espiritual funciona en base a lo que Dios habló aún, sí, lo que Dios sigue hablando y sigue, ¿no? Retumbando, ¿no? Y aún ese consumado es, ¿no? Del Señor en la cruz, cómo sigue resonando en el tiempo aún hoy ese grito, sigue sosteniéndose, ¿no? Ese consumado es. ¿No? Sigue resonando a través del tiempo eterno y cómo ese consumado es nos sana, nos salva, nos limpia y cómo podemos, ¿no? Conectarnos con esa voz de lo que Él está realmente soltando. Amén. Así que les bendecimos, amados, paz, abracémonos, refugiémonos en nuestro Padre bueno y esperemos y confiemos en Él. Amén.